Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's alright. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, pues vamos a ahora a continuar con la revisión. Vieron en el video que el que tomó la presión le pidió un consentimiento de forma verbal al paciente. Si bien es cierto, no es un procedimiento invasivo, sí hay que tocarlo y todo eso. Entonces solamente con la pregunta, ya es una, si él consiente con la cabeza y dice sí, ya es un consentimiento verbal y él procede a hacerlo. Siempre hay que identificar al paciente con las dos preguntas: nombre completo, la fecha de nacimiento, y luego ustedes vieron que ya él tomó la presión arterial, se oyeron los ruidos de Korokov, documentó los hallazgos y al inicio, al coger, finalizar el procedimiento, también se volvió a hacer la limpieza con alcohol gel y ya dio por terminado el procedimiento. Entonces básicamente es una toma de presión arterial en cualquier situación, ya sea clínica u hospital, donde ustedes lo pueden hacer. Vamos a hablar ahora lo que es la oficina médica y algunas destrezas en el cuidado de los pacientes. Vamos a hablar de las prácticas de la medicina, los sistemas del cuidado de la salud y un poco al final de la revisión de hoy vamos a ver lo que son las citas en las clínicas. Como ustedes sabrán, la medicina actualmente está fragmentada en muchos campos de especialidad y subespecialidades. Ya no es aquella medicina que nuestros padres conocieron, en donde probablemente había un médico que hacía casi todo. Él veía a los niños, él veía a los adultos, muchas veces atendía partos, y era alguien muy capaz de hacer todo. Pero la cirugía aparece, luego apareció la pediatría y así las especialidades fueron apareciendo, y ya las especialidades fueron teniendo al igual subespecialidades y actualmente están en todos lados, y ya el Board de Especialidades de Estados Unidos reconoce 24 especialidades médicas y todas ellas están certificadas, y cada una de estas especialidades médicas tiene unas subespecialidades entre ellas. Entonces, como podrán ver, la
medicina ahora, por lo menos estas 24 especialidades grandotas que se ven, algunas son ramas de una de las primarias que conocimos hace mucho tiempo. Entonces, esto se ha hecho con el propósito que cada especialidad respectiva evalúe, certifique a sus médicos que demuestran un juicio clínico, destrezas quirúrgicas, destrezas médicas, actitudes esenciales para ofrecer sus especialidades a los clientes, que en este caso son los pacientes, y cada quien tiene su board o su certificación. Básicamente es una educación continuada que ellos llevan a lo largo de su vida, estos especialistas, participando en muchas clínicas, congresos, preparaciones continuas, con el único propósito de mejorar la salud de los pacientes en las comunidades en todos los Estados Unidos. Vamos a ver algunas de estas especialidades, como ustedes van a ver. Pero antes de llegar ahí, de hablar de las especialidades, recordemos un poquito lo que hablamos en la primera clase. ¿Se recuerdan que mencionamos con quiénes ustedes van a compartir su espacio de trabajo? Los médicos, los MD o los OD también, que son aquellos doctores en osteopatía. Acá en Estados Unidos van a ver ustedes algunos doctores que no se ponen MD. No todos son MD. Algunos son OD, que son doctores de osteopatía. Pero igual son médicos y han tenido formación en college y en las escuelas de medicinas de osteopatía y de escuela de medicina cada quien. Y luego muchos de ellos han ejercido una residencia, han pertenecido a una residencia médica que los ha tenido en los hospitales 3, 5 años. Ya luego se gradúan y ya pueden ejercer en sus especialidades. Luego tenemos los Physician Assistant que ya le habíamos mencionado, los Nurse Practitioners también van a estar a la par de ustedes. Entonces, otras especialidades que van a ver ustedes son, por ejemplo, médicos primarios, que son especializados en medicina interna. Tenemos los pediatras, que ven niños y adolescentes. Medicina familiar, que ahora se ve mucho médico familiar. Luego vienen ya sus especialidades como alergia, inmunología, anestesia. Ahora la anestesia también tiene la medicina del dolor, ¿verdad? Es otra subespecialidad de la anestesia. Tenemos la cirugía de colon y recto, dermatología también, medicina de emergencia. Entonces, son muchas especialidades, medicina de urgencia, aquellas que salen en estas series que ustedes ven, ER, Grey Anatomy, todo eso son médicos de emergencia, pero cada quien en su especialidad. Hay pediatras de emergencia, cirujanos de emergencia, torácicos de emergencia, todo eso es un mundo muy aparte del hospital que está viendo pacientes ingresados. Luego tenemos la medicina genética, la neurocirugía, otra especialidad, la neurología, medicina nuclear, obstetricia también está por ahí, ginecología, el oftalmólogo especializado en el cuidado de los ojos, manejo de condiciones complejas, quirúrgicas o médicas, el otorrino, cirugía de cabeza, cuello, oído, garganta, patólogo, medicina de la rehabilitación, medicina física, también otra especialidad que se ve en hospitales y en centros de rehabilitación donde están recuperando pacientes que vienen saliendo de derrames, infartos, lesiones de la médula, medicina de rehabilitación. Luego tenemos la cirugía plástica, psiquiatría, otra especialidad, radiología. Tenemos ya radiólogos intervencionistas que colocan catéteres en arterias periféricas, realizan procedimientos bien invasivos, bien especializados, que se preparan para esa función, los radiólogos intervencionistas. Luego lo que ya les mencioné. Entonces, en la oficina médica ustedes van a ver aún pequeñas, siempre va a haber un MD, un OD, un Physician Assistant, un Nurse Practitioner, trabajando de la mano. Hay enfermeras también, asistentes médicos, o sea, un grupo bien profesional que van a encontrarse trabajando ahí en esas áreas. Ahora, en los laboratorios, hay diferentes tipos de laboratorios. Tenemos laboratorios de hospitales, por ejemplo, o laboratorios así de tipo periféricos,
donde también realizan funciones de hematología, química, banco de sangre. Entonces, los laboratorios médicos son áreas muy importantes de los centros de salud, ya sean en pacientes ingresados o ambulatorios, donde se realizan muchas pruebas diagnósticas. Ahí van, por ejemplo, análisis clínicos, hematológicos, de coagulación, todo eso. Entonces es bueno que el asistente médico se familiarice con algunas áreas que ahí están. Por ejemplo, la hematología, donde se realizan, por ejemplo, cuentas de sangre, white blood, células blancas, células rojas, hemoglobina hematócrito, plaquetas, eritrosedimentaciones. Son áreas muy específicas de los laboratorios, en estos laboratorios clínicos de hospitales. Si ustedes ven la fotografía, aquellos laboratorios que veíamos en el pasado, que se veía un montón de microscopios, pipetas tiradas en la mesa, todo eso, ya cambió bastante. Si ustedes ven en un laboratorio, ya vi computarizados, de mucha monitor de computadora, impresoras, fax, máquinas bien avanzadas de laboratorio que ya ni cerca lo que era hace 30 años un laboratorio clínico. Ha cambiado todo, más moderno. Luego tenemos las áreas de química donde se hacen niveles de sangre, electrolitos, proteínas totales, otra área muy importante de los laboratorios, la área química. También tenemos los bancos de sangre, que son aquellos que se encargan de sacar la sangre, coleccionarla, almacenarla, prepararla para transfusión. Y también el staff que ahí está son personal muy calificado que cumple con todos los estándares que mencionamos de la OSHA, de la HIPAA, todo eso, para que los pacientes sean manejados de una manera confidencial, los resultados son muy confidenciales y todos los especímenes se manejan en base a la seguridad que requieren esas áreas de trabajo en los laboratorios, que son muy importantes. Así que, si ustedes ven el organigrama que aquí les muestro, les hablé del banco de sangre, de la química, hematología, pero también hay otras áreas en esos laboratorios. Está el área de microbiología, el área de muestras, donde están los flebotomistas, los procesadores de muestras, especímenes, y cada quien tiene su función dentro de este organigrama. Casi siempre los jefes de estas áreas son médicos patólogos de mucha formación, ya de muchos años, que son tienen una posición como director médico del área de laboratorio. Ahora vamos a ver que el asistente médico en estas oficinas médicas y destrezas de pacientes, ¿dónde cae el rol de ustedes ahí? Bueno, el rol del asistente médico es muy importante en este campo de la salud, ya que ustedes van a estar entrando a un área que, si ustedes ven, van a estar rodeados de personal muy calificado profesionalmente para cada área donde ellos estén ejerciendo. Entonces, si bien es cierto, ustedes van a encontrar muchos retos y obstáculos probablemente, ya sea físicos o mentales, o el estrés que van a tener, el cansancio, todo eso, siempre es bueno recordarles que hay que mantener siempre un buen sentido del ánimo, un buen sentido de la ética que hablamos, que es extremadamente importante. La ética y en la observación de las leyes, las leyes médicas, ya que es un campo donde es bien frágil. Pues, estamos uno casi que parado en vidrio, o sea, siempre hay que andar con mucho cuidado para evitar cualquier tipo de demandas o quejas. Vamos a hacer un recordatorio de algunas de las funciones que podrían verse en en las clínicas. Por ejemplo, el asistente clínico médico podría hacer alguna tarea de rutina en estas oficinas, como ustedes van a ver, ya sean oficinas pequeñitas, de mediano tamaño o clínicas grandes. Puede ser que en algún momento tengan que hacer alguna actividad, pero recuerden que siempre tienen que estar dentro del alcance de su práctica, nunca hacer algo que no nos compete. Veamos este número uno, que es si digamos que les tocó a ustedes un día abrir la clínica, van a llegar bien tempranito, abrir la oficina. Hay que arribar siempre temprano, prepararse para el día de trabajo. Va a ser tan fácil como
abrir con su llave, quitar la alarma, encender las luces, quitarle llave a las puertas donde hay, por ejemplo, medicamentos controlados. Algunos gabinetes van a estar con llave, encender todos los equipos de la oficina y luego pasamos ya al revisar los mensajes que cayeron la noche anterior, faxes que llegaron, que deben de ser procesados, escaneados a los expedientes médicos. Todo eso se va a ver. Prepararse para la actividad del día significa también revisar las citas de ese día, si ha habido algún cambio, gente que canceló por la noche, habló ya fuera de horario y cancela. Hay que mover a ese paciente fuera de la lista, poner uno nuevo porque hay que ir llenando esos huecos para que no queden vacíos. Luego el número 4, que recuérdense que las clínicas siempre manejan un poquito de dinero para aquellos pacientes que pagan el copay en forma de efectivo, en cash. Siempre las clínicas a veces manejan un capital pequeño, de unos $150, que es el que se maneja en el día a día. Claro, al final del día probablemente esos 150 se conviertan en 300, 400, pero esos 150 son como el inicio del día, como para dar el cambio, si alguien paga temprano con un billete grande. Yo sé que lo que se llama petty cash. Entonces hay que verificar que sea lo que dice ahí, pues si ahí dice 150, contarlo, que usted recibe 150. Luego el número 5, preparar los expedientes de los pacientes. Recuerden que la mayoría de veces los expedientes ya son electrónicos y no son ya en papel. Sin embargo, hay que preparar las unidades, encender los monitores centrales para que se activen los internet y todo eso. Y que ya se logre hacer el trabajo del día sin ningún contratiempo, digamos. Luego vamos a revisar el área de espera, que las áreas de espera estén limpias. No es función de ustedes hacer la limpieza, por supuesto que no, pero sí es función verificar que esté limpio. Otra persona, si no lo hizo, se reporta. La temperatura correcta en las habitaciones, el área de espera, que si es frío, que esté fresco adentro, pero no frío. Temperatura en el verano, que esté fresco, pero no extremadamente helado. Entonces, verificar temperaturas de las alas donde va a haber paciente. Esa sería la número 6. Luego tenemos revisar los equipos de oficina, remover algún riesgo en el camino. Alguien dejó algo en el camino, una salida de emergencia está obstruida. Por eso hay que verificarlo, que no esté obstruyendo nada. Ver que las impresoras tengan papel, los faxes estén con papel, listos para iniciar la tarea de ese día. Luego también, si ustedes ven, ya vamos como de reversa. El 8 ya como que vamos ya metiendo retroceso ya. Al final de la tarde, las actividades más o menos se revierten en el orden. Ya vamos, por ejemplo, oficinas que tienen que pasar a material autoclave, es el mejor momento, la tarde, ya que los materiales quirúrgicos que se usan o pinzas pequeñas, entonces se tienen que secar para el siguiente día, entonces es el mejor momento. Luego tenemos que acá en la 9, que si hay depósitos bancarios que hacer, recuerden que les dije que si eran 150 y al final de la tarde hay 400, no se pueden dejar $400 en una oficina. Se dejan los 150 que siempre se dejaban y la diferencia se tiene que ir a hacer un depósito. Si eso es así, una persona que va a hacer un depósito tiene que salir más temprano de la oficina, ya que va a pasar al banco a hacer el depósito en nombre de la clínica. Se prepara el depósito bancario y alguien se va 10 minutos, 15 minutos antes para hacer el depósito, para que no quede dinero ahí en efectivo en la oficina. Luego, la número 10 ya casi no se usa mucho, hacer backup de la computadora principal, ya que ahora se está usando mucho lo que se conoce como nubes. Todo se baja a una nube, a una cloud, y ahí se guardan expedientes en unos procesadores centrales. Luego en el 11, revisar las máquinas de fax. Al final del día hay que volverlas a poner en automático para que estén recibiendo fax durante la tarde y noche, madrugada. Apagar las impresoras, apagar cualquier equipo electrónico, radios, televisores, todo eso hay que verificar que esté apagado. Cambiar los teléfonos a función de noche, mensajes automáticos ya se dejan listos para que si alguien llama a las 5 o 6 de la tarde, ya la máquina guarda el mensaje y en la mañana se revisa para hacer el triage de las llamadas que son urgentes de responder ya
o las que se pueden responder a lo largo de la mañana. Echarle llave a los gabinetes donde se guardan medicamentos controlados. Desenchuflar todos los equipos no relacionados a la área médica, como podría ser, muchas clínicas tienen áreas de comida, hay tostadoras, cafés, todo eso. Máquinas de café se desconectan, apagar las luces y volver a poner la alarma. La última persona que sale tiene que armar la alarma ya. Si ustedes ven, venimos del 1 hasta el 16 en reversa, ya acabando un día de trabajo. Eso puede ser que ustedes digan que largo es el día, pero en algún momento puede ser que a ustedes les toque hacerle ya sea la llegada o la salida. Hay que estar siempre preparado. Ahora, de lo que es la clínica, otra cosa que hay que ver mucho es la comunicación que el asistente médico tiene con las personas, con los pacientes. Y ahí podamos hablar un poquito de lo que es la comunicación, el intercambio de ideas. Eso sería la comunicación. Intercambiar ideas. Las podemos hacer de forma verbal o de forma no verbal. La forma verbal es la más, digamos que es la forma más formal de hacerlo. La verbal, pero en su subdivisión escrita. Esa es la más formal. La comunicación escrita es la comunicación más formal que existe. Luego tenemos las comunicaciones no verbales, que ya son otros tipos de mensajes, como podría ser el lenguaje corporal, una comunicación no verbal, que dice mucho. Entonces hay que prestar atención a nuestra forma de responder, no solo con palabras, sino con formas visibles, nuestro lenguaje corporal. Es una forma de expresar sentimientos, emociones hacia otras personas y la persona lo recibe de la manera que usted probablemente inconscientemente lo envía. Puede ser aburrimiento, como de desagrado, todo eso se ve en el lenguaje corporal. Hay que ponerle mucha atención. Luego tenemos comunicaciones no verbales, que son también algunas que se le incluyen en ese ítem, que son las secundarias, que se ocurren durante una conversación. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, el tono de mi voz puede expresar alegría, enojo, despecho, apatía, que no me importa. Eso es parte de la comunicación secundaria. Luego, el volumen de mi voz, la calidad de mi voz, expresa mucho de mí también. Eso es parte del lenguaje no corporal, pero se entra en lo que se conoce como comunicación secundaria. Ahora, también otro tipo de comunicación no verbal incluye también expresiones mías faciales. ¿Qué expresa mi rostro? Mi posición de cuerpo, todo eso. Entonces son claves que hay que tener siempre en la mente de que para que seamos exitosos en nuestro trabajo diario como asistentes médicos debemos de tenerle mucha atención a esos detallitos que puede ser la diferencia entre alguien que tenga un ascenso rápido, una posición más tranquila de liderazgo y todo, a permanecer en una misma posición por no observar estas cosas tan finas como pueden ser las comunicaciones verbales y no verbales. Hay que ponerle ojo a eso, así que se los dejo ahí de, de algo muy importante a recordar. Ahora, otras destrezas para, para ser un buen comunicador en la parte de asistente médico clínico, algunas cosas pueden ser sugerencias para hacer buenas las cosas. Saber escuchar. Y saber escuchar significa aplicar algunas destrezas, como pueden ser, por ejemplo, siempre observar a la persona a la cara, al rostro, tener buen contacto visual con esa persona, responderle, no dejarlo con una duda. Luego viene lo que es la parafrasear. ¿Qué es el parafrasear? Básicamente lo que hago es el mismo mensaje que la persona me dijo, se lo digo en mis propias palabras. Es una forma muy excelente de demostrarle al otro que lo estoy escuchando. Como que le hago un resumen de lo que ella me dijo para como decirle, ¿es eso realmente lo que me dijiste? Parafrasear. Hago una versión mía y se la puedo decir a él de regreso. Y eso me sirve a la vez también de clarificar. Me asegura
que lo que yo entendí es eso. O sea, parafraseo, de esa manera clarifico cuando yo le repito a ella y muchas veces escuchar. El silencio muchas veces dice más que 1000 palabras. Entonces, una herramienta muy poderosa a veces el silencio. No solo estar hablando, no, sin parar, sin parar, no, a veces el silencio es bien poderoso. Ahora, en lo que es algunos procedimientos en la oficina, también no olvidemos que los récords médicos, acuérdense que yo les dije, los récords médicos son considerados documentos legales. Así que la información que se documente en esos documentos legales, conocidos como expedientes médicos de pacientes, tiene que ser siempre lo más exacto posible y lo más completo posible. La información que obtengamos de ellos tiene que estar documentada. Lo que no está escrito no pasó, no se dio, no se vio. O sea, y ni se habló. O sea, aunque usted le diga, no, si él me lo dijo, no, pero no está escrito. O sea, todo hay que ponerlo por escrito en el documento legal conocido como expediente médico electrónico. Las historias médicas son un, un arma de doble filo. Si yo lo puse o no lo pongo o no lo pongo, ya es decisión mía. Un olvido puede ser que me ponga en problemas a mí. Entonces, hay que siempre desarrollar esa destreza de buena documentación de información requerida, siguiendo algunas guías que ya las hemos repetido a lo largo de estas semanas que nos hemos reunido ya. Entonces, siempre hay que prestarle atención a eso. Algunas guías útiles de recordar, por ejemplo, dijimos revisar siempre el nombre y apellido completo, fecha de nacimiento, ya sea en el expediente electrónico o en el expediente de papel, que la documentación de esos pacientes sea exacta, la etiqueta de un laboratorio que sea el nombre completo del paciente que nuestro, la fecha de nacimiento la misma que me está diciendo él de forma verbal. Eso es importante. Escribir, si se va a escribir, escribirlo en forma correcta, buena gramática, buen deletreado de las palabras, escribir las palabras correctamente. Cualquier cosa que suceda se tiene que documentar de forma inmediata, no mañana. Si se tiene que hacer por escrito, que sea tinta negra. Cada entrada tiene que hacerse una línea nueva, no estar escribiendo después de unas oración, otra oración, sin sentido, que son orden cronológico. Las notas. Nunca borrar una entrada aunque me haya equivocado. Podemos cometer errores, somos humanos, pero hay que hacer enmendaduras. Si un error se cometió, no se borra, no se puede hacer. Lo que se hace es, se cruza con una línea, con una sola línea, se cruza la palabra del error, se coloca arriba de ella la palabra error, como lo ven acá, así. Si ustedes ven acá, esta persona escribió años y era meses. Solo le pasa una línea y pone arriba error, la fecha, las iniciales suyas y abajo pone el nombre completo y el título, dice Registered Medical Assistant. Ahí está, resuelto el problema. Eso es una enmendadura de un error. Y lo tiene que hacer la persona que cometió el error. No me va a enmendar mis errores otra persona, eso no es correcto también. Ahora, algunas cosas que hay que recordar de confidencialidad. Como asistente médico, recuérdense que usted tiene que estar siempre vigilante a mantener la confidencialidad de los pacientes. Muchas clínicas tienen ventanitas que son corredizas. Después de que un paciente tuvo usted un paciente frente a usted, hay que cerrar esa ventana, porque si no se escucha todo al área de espera. Muchas oficinas lo tienen y esto previene que la gente que está esperando, por ejemplo, escuche llamadas telefónicas, conversaciones entre dos personas atrás del, del escritorio o cualquier discusión que se esté llevando a cabo en el área de recepción, con solamente mover la ventana, el vidrio de la ventana. También cualquier persona que esté, por ejemplo, acá, ella no puede, acá hay unos errores. Miren esta señora acá. Ella no puede estar
hablando con un paciente aquí y tiene a otro aquí enfrente. Error. Tiene que atenderlo a él, despacharlo a él, que se vaya y luego ya se pone a hablar. Porque aquí puede hablar números de teléfono, fechas de citas, diagnósticos. No se puede hacer eso. O sea, pacientes que estén esperando cerca de un escritorio pueden oír conversaciones que no tienen que escuchar. Entonces, la mayoría de oficinas tienen por separado habitaciones donde se hacen las citas. No están haciendo así. Si ustedes ven acá, hay que atender una sola cosa a la vez. Miren a ella, está atendiendo al señor, no está viendo el teléfono. El lugar más seguro en una clínica, acá está, esta señora aquí abajo, es el consultorio. Es el lugar más seguro. Si hay que discutir información sensitiva, sensible, diagnóstico, tratamiento, laboratorio, entonces hay que llevar al paciente a un área privada, que es el consultorio, nunca el área de espera, ni el pasillo, ni nada. Así que aquí vienen situaciones equivocadas, correctas, correctas. Ahora, con la etiqueta telefónica, ¿qué podemos decir de la etiqueta telefónica? Cuando hablemos por teléfono siempre hay que identificarlo. La gente no es sabia, no sabe que usted se llama, cómo se llama o yo cómo me llamo. Siempre identifiquémonos y decir nuestro título. Yo soy, me llamo así y soy el Clinical Medical Assistant del doctor X. Esa es la mejor forma. Y entonces, cuando se esté contestando un teléfono, hay que hacerlo de una manera clara, identificarnos y hacerlo de una forma amable, contestar el teléfono. Algunas oficinas no permiten que los teléfonos suenen más de 3 veces, o sea, hay que contestar rápido. Y si hay que colocar a alguien en espera, hay que cada 30 segundos estarle preguntando si puede seguir esperando, no dejarlo ahí 5 o 10 minutos que escuchan la misma canción 3 veces y usted no lo pasa y se le me olvidó no, cada 30 segundos, si el paciente no puede esperar porque tiene prisa, tiene que hacer algo, tómele el teléfono y le habla cuando ya tenga la solución de esa persona o le habla cuando esté menos, menos atareada y ya le contesta y le toma el mensaje o le hace la cita, todo eso. Pero todo tiene que ser un orden de cronología, le digo yo, con la llegada en minutos. ¿Quién llegó primero? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Para hacerlo de una forma pronta y amable. Nunca ser agresivo con los pacientes, nunca caer en enojo, nunca ser provocado por un paciente irrespetuoso, malcriado, sí, siempre guardar la calma y si es de pasárselo al supervisor o a alguien más, hay que hacerlo. Hablar siempre claro y conciso y nunca perder la compostura es la base del éxito en estas clínicas. Ahora, con los récords médicos también recordemos que dijimos que son documentos legales. Las personas guardan mucha información valiosa en ellos y hay que respetarlos y protegerlos lo más posible. Es una responsabilidad que tenemos ante la ley concerniente al alcance de nuestra práctica. Confidencialidad de nuestros pacientes, confidencialidad de nuestros expedientes clínicos, ya que esto es muy importante en las clínicas de los doctores o en los hospitales donde ustedes puedan trabajar a futuro. Los médicos también actualmente ordenan la información de muchas maneras, como puede ser este formato que ustedes ya probablemente lo han oído, el SOAP, subjetivo, objetivo, assessment y plan, en donde básicamente la información subjetiva es la información que el paciente brinda, que le dice me duele la cabeza, subjetivo, la información objetiva que es medible, son las mediciones o resultados. Luego tenemos la evaluación o assessment y el plan. Acá tenemos un ejemplo, que el paciente pone su queja, se presenta con rash, esa es la queja, paciente de 77 años, mujer, que se presenta y y de él describe todo lo que le ha pasado, que fui a no sé dónde, que me eché tal crema, que me picó más y después de la tal hora, tomé vitamina C, no me pegó. Bueno, esa es la subjetiva. Luego viene la parte objetiva, que es lo medible. Los signos vitales van ahí, en objetivo.
presión arterial, pulso, respiración, temperatura, peso y talla, va ahí. Luego la apariencia, lo observable por ustedes, lo que ustedes observan. Y luego el examen físico del doctor va en O. Luego es el assessment o el análisis. Y luego tenemos la parte P, que sería el plan. Si ustedes ven, eso cada una tiene su método de hacerlo. SOAP, SOAP. Es una forma de guardar notas en los expedientes. Ahora veamos acá de lo que son los sistemas de salud. Dijimos que la seguridad, ya habíamos hablado, cuando hablamos de OSHA, hablamos de incendios, ¿se recuerda? Hablamos de fuego, hablamos de las hojitas de MSDS, que eran las hojas de seguridad de un químico. Es importante. Los extintores por fuego, pero también tenemos acá otras cosas que pueden pasar que no pasan seguido. ¿Qué es? Por ejemplo, tenemos incidentes que pueden ser robos, errores por omisión en los tratamientos, errores por la administración, toda exposición a un fluido corporal o una sangre por pinchones, contaminaciones de mesas, todo eso. Esos son reportes que hay que hacerlo inmediato. Se llaman reportes de incidentes. Y ya tienen sus formatos. Aquí le puse yo uno bien genérico. Se llenan las horas, dónde pasó, si fue en la clínica, el nombre de los involucrados, si hubieron testigos, acá se pone. Acciones que se tomaron, descripción de lo que pasó, factores que contribuyeron a que pasara, que alguien se cayó porque estaba el piso mojado, un factor contribuyente. Acciones tomadas, se limpia la zona, se habla a una ambulancia para que lleven al paciente por sospecha de fractura, todo eso. Si son lesiones graves, leves, no hubo lesiones, acá se pone. Acciones tomadas. Luego si hay que poner alguna nota de dónde son los traumas, que alguien se cayó, se golpeó en la zona glútea, la espalda, la cabeza, el hombro derecho, la mano derecha. Se puede hacer un mapa corporal acá y marcarse. Esta es una forma bien genérica de hacerlo. Yo se lo estoy mostrando para que ustedes vean cómo son los reportes de incidentes y se hacen de forma inmediata. Ahora vamos a cerrar con esta parte que es lo que es las citas en las clínicas. Las citas de las clínicas, si ustedes ven, a veces puede ser que nos toque hacerlo como lo está haciendo la señorita que está ahí, a mano, con lápiz. Es una forma manual. Y otra forma es electrónica, como está acá. Ya hay formatos en las clínicas con hora y todo eso bien bonito. Las dos son aceptables. No digo que esto no sea bonito. Si lo hace ordenado, queda bien. O así, electrónico. Ahora bien, ¿por qué se hacen las citas? ¿Por qué ahora hay tanto auge? Bueno, se ha visto, más o menos desde hace 30, 40 años se ha visto que todo ha ido cambiando. Las citas se han convertido en algo ya más del siglo nuestro, más, como dicen, más moderno. ¿Por qué? La gente ha perdido tolerancia a esperar. Ya eso de ver clínicas llenas, que la gente está afuera o ya no es buena imagen en las clínicas que estén llenas. No quiere decir que el doctor es bueno, quiere decir que el doctor es lento o que son desordenados. Ya no es ese mensaje que antes que se veía que lleno, ay, bueno, el doctor le llega mucha gente y no puede ni pasar. Ya eso ya no se ve. Ahora, entre más orden, mejor. Entonces los estilos de vida cambiaron y las citas también. Por eso es que la gente ahora prefiere ir con citas. Entonces, pero sigamos unas guías. Siempre mantener la confidencialidad otra vez. Cuando se hacen citas, hablar claro y no con prisa. Concentrarse en una persona a la vez. Son lo que hemos visto en las fotos que ustedes vieron anterior. Concentrarse en una persona a la vez, no estar atendiendo a dos al mismo tiempo, teléfono y enfrente. Obtener la información necesaria para contactarlo, correo electrónico, número de teléfono y repetir la información para clarificar. Veamos los tipos de citas que conocemos. Tenemos varios tipos de citas y eso es dependiendo de qué queremos hacer. Por ejemplo, una cita que se ve mucho, lo que se llama con tiempo específico, está acá. Esta cita es cuando alguien llega porque le dieron una cita exacta.
9:15 a.m. miércoles. Hoy, digamos, a las 9:15 a.m. yo tenía una cita con el doctor del otorrino. Eso se conoce como tiempo específico y se le da a la cita con la duración acorde a lo que llego. Soy paciente nuevo, media hora, 45 minutos. Paciente con un control de examen, 10, 20 minutos, suficiente. Y así, con hora exacta. La mayoría de oficinas trabaja con este tipo de citas, con hora exacta. Ahora, otra que se llama citas por ola, wave schedule. Y esto es, usted pone 3, 4 pacientes en una media hora. Entre 10 y 10 y media, 3 pacientes. Y ellos, a medida que llegan, se va pasando primero, el orden de llegada. Por eso le dicen por ola, llega uno primero, después el otro y todo. Ahí se van acomodando en ese orden en la media hora y se ponen de acuerdo a la cita que se va a hacer. Si es control, si es un paciente nuevo, no se puede ir en esta cita de ola porque llevan más tiempo, pero hay unos que llegan al control. Entonces, agrupo todos los controles en una media hora y ahí se ponen los controles en ola. Algunos pacientes que son enfermos agudos, siempre se deja un espacio donde se pueda meter a un paciente agudamente enfermo, si es necesario. Luego tenemos lo que se conoce como la cita abierta. Algunas oficinas les gusta tener este tipo de cita abierta porque les permite hacer lo que se conoce en walk-in, que dice walk-in, welcome. Bienvenidos los walk-in, que la gente que no tiene cita pero va pasando y entra y ya. Hay clínicas que hacen de esa manera y son aquellas clínicas que no están muy llenas todavía, que la práctica es más tranquila, más flexible y para darle chance a todo el mundo ponen walk-in, welcome y ponen también horas asignadas pero que no tienen mucho. Entonces, el flujo, si bien es cierto, es impredecible en este tipo de citas abiertas, pero los pacientes no tienen que esperar mucho porque las citas son de acuerdo a lo que ellos llegan. Y también otra cosa, que no son muy llenas las clínicas. Cuando ya se empiezan a llenar, ellos van cambiando a otro formato, tal vez de abierto, se pueden pasar a cita por hora. Entonces, las clínicas van como también cambiando su perfil de citas, dependiendo cuando ya van llegando más pacientes, empiezan con 30, 40, luego ya tienen 100, 200, y así. Luego tenemos otro tipo de cita que se llama grupo o categoría. Este tipo de cita lo que se hace es, se ponen grupos de pacientes con problemas similares. Ustedes saben que alguien, por ejemplo, va a llegar a un procedimiento quirúrgico, dermatólogo, digamos, que les van a hacer una extirpación de un lipoma, una cauterización de algo, los ponen a la misma mañana, todos en la mañana, procedimientos quirúrgicos menores. Eso se llama clúster o categoría. Pacientes de físicos, lunes en la tarde, toda la tarde va a estar llegando pacientes por físico cada media hora. Eso se llama también clúster o categoría. Pacientes prenatales, miércoles en la tarde. Pacientes de tal cosa, viernes en la mañana. Estos son grupos bien ordenados que permiten ver pacientes en algún tiempo en el día y en unos periodos ya determinados. Funciona muy bien estos clústeres. Aquí les dejo yo 4 categorías. Recuérdense que no están escritas en piedra. Las clínicas pueden ir como evolucionando y ellas van como haciendo consultas, mezclas de consultas y ambientes así híbridos que van poniendo un día clúster, Joaquín tal día y así. A modo, lo importante aquí es que la clínica funcione y no muera, pues, no dejarla perecer a una clínica, adaptarse al tiempo y hacerla que florezca, que crezca. Ese es como el éxito de todo, que la clínica, en vez de hacerse chiquita, crezca. Ese es lo que todo el mundo desea. Así que creo que hasta aquí vamos a llegar esta noche. Creo que cubrimos todo lo que teníamos planeado cubrir y